Entonces, como comentaba que estos elementos pues, van a requerir de un molde o de una cimbra, ¿sí? Para alojar dicho concreto, para formar esta pieza. Bien, estas columnas nosotros las vamos a tener de diferentes dimensiones y de diferentes formas, de acuerdo al tipo de proyecto y a la carga que vayan a estar soportando o que vayan a ser diseñadas. Entonces, por lo tanto, tenemos figuras, que en este caso la más común es una sección cuadrada, ¿sí? Que mínimo esta sección cuadrada o esta columna cuadrada mínimo debe tener 30 por 30, o sea, 30 centímetros por 30 centímetros, ¿sí? Esa va a ser la columna mínima que nosotros, por reglamento, debemos de proponer, ¿sí? Por reglamento, esa es la dimensión mínima. Fuera del reglamento, se puede hacer de una dimensión menor, pero no está dentro del reglamento o está bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Por reglamento, repito, de una sección cuadrada, 30 por 30, va a ser la dimensión mínima, ¿sí? O bien, o más bien, esta columna o esta sección mínima de 30 por 30 debe de tener un armado mínimo por reglamento, que son 4 diámetros del número 5, estribos del número 2 a cada 20. Es la sección mínima y el armado mínimo que debe llevar dicho elemento estructural, ¿sí? Si no tengo supervisión o si no estoy respetando el reglamento, pues a lo mejor los clientes o los dueños de la obra, pues le dicen al albañil, ¿sabes qué? Pues se me hace muy grande y pues o sea, hazla de 20 por 20, hazla de 25 por 25, o hazla de 15 por 30, etcétera, etcétera. Y métele únicamente 4 varillas del número 3, ¿sí? Que al final de cuentas es una columna. O sea, recuerden que la columna es un elemento aislado, ¿sí? Que va a soportar la carga, ¿sí? Y la va a transmitir de forma vertical. Esa es la columna, o ese es el apoyo aislado, ¿sí? Dentro del reglamento o por norma, esa columna debe tener 30 por 30 y armada con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2 a cada 20. Pero también fuera del reglamento, pues los albañiles o los clientes la pueden ser más pequeña. Si es más grande, a lo mejor no hay mucho problema, pero si es más pequeña, sí puede haber problema, ¿sí? Entonces, este elemento estructural se tiene que calcular, ¿sí? En base al análisis estructural, pues va a tener el armado que requiera, tanto en sentido vertical como en sentido perpendicular. El sentido vertical son las varillas y el sentido perpendicular son los estribos. Dependiendo del peso que vaya a soportar, de la altura del elemento, ¿sí? Esta columna, cuando nosotros la calculamos, pues la tenemos que armar a 1/4 del claro de la base hacia arriba con estribos a X separación y a 1/4 del capitel de la columna hacia abajo con estribos también a una separación. Y el resto de la columna, que sería un medio, que sería la mitad, va a tener un número de estribos a cierta distancia. Pero eso nos los va a determinar el cálculo estructural, ¿sí? Por reglamento, la sección mínima de 30 por 30, una columna que va a tener posiblemente 2,50 de altura a 3 metros, ¿sí? Esa columna debe estar armada mínimo con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2 a cada 20 en todo el cuerpo de la columna. O sea, mínimo, ¿sí? Pero, repito, esa columna, al momento en que nosotros le estamos proponiendo y estamos manejando toda la estructura en general, debemos de hacer análisis estructural. O sea, debemos de someterla a un análisis sísmico, dependiendo de la zona en que se encuentre, el tipo de edificación,
la altura que tenemos, los claros que estamos manejando, la carga que está soportando. Ese elemento lo tenemos que meter en un análisis sísmico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos de calcular la estructura. A lo mejor esa columna que dice el reglamento que es de 30 por 30 y a 2,50 o 3 metros, estribos del número 2 a cada 20 y con 4 diámetros del número 5, al momento de hacer el análisis estructural, ¿sí? A lo mejor esa columna no pasa por sismo. Entonces tendríamos que colocar el acero que requiera. ¿Qué acero necesitamos? No lo sabemos. Porque para eso necesitamos saber cuál es la altura de la columna, cuál es el claro que está soportando, cuál es la dimensión que estamos proponiendo, cuál es la carga que está bajando, en qué parte de terreno se encuentra, o sea, en qué zona sísmica se encuentra, para saber cuál es el coeficiente sísmico que estamos utilizando o que vamos a utilizar. Y la otra es qué tipo de análisis sísmico vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, todos esos datos los requerimos para poder hacer el análisis estructural. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues nosotros partimos primero con la dimensión mínima de 30 por 40. Sabemos que esa columna nos va a soportar posiblemente planta baja y planta alta, o sea, una casa habitación o algunos locales comerciales. Pero si ya tengo 3, 4 niveles, esa columna de 30 por 30, les aseguro que ya no es suficiente. ¿Sí? Además, si tenemos más de 3 niveles, al momento en que nosotros vayamos a solicitar licencia de construcción, pues nos van a pedir todo este análisis estructural, todo el cálculo y todo el proyecto arquitectónico. Entonces, por lo tanto, esa columna de 30 por 30 va a pasar, ¿sí? Pero de entrada, pues más o menos proponemos la dimensión, sabemos cuál es lo mínimo, que son 30 por 30. Si tengo un edificio de 4 niveles, pues a lo mejor puedo meter una columna de 40 por 40, que a lo mejor es suficiente, o a lo mejor no. Pero bueno, de alguna forma hay una propuesta, ¿sí? Entonces ya digo, pues es que son de 40 por 40 y en lugar de tener únicamente 4 diámetros del número 5, a lo mejor tiene 8 de esos mismos números 5, ¿sí? Y ahora en lugar de tener estribos del número 2 a cada 20, a lo mejor siguen siendo estribos a cada 20, pero ahora son estribos del número 2.5 o del número 3. Entonces ya estamos haciendo una propuesta. ¿En base a qué? En base a lo mínimo, ¿sí? Entonces recuerden que lo mínimo es lo que nos marca el reglamento y máximo lo que requiere el proyecto. Eso no lo sabemos hasta que hagamos nuestro análisis estructural. El amor. Pero en el camino sí podemos ir predimensionando. Y nos vamos a basar en lo que nos marca el reglamento. ¿Sí? Entonces, si tengo un edificio... Recoge la mesita. Ah, sí, se me pasó esa. ¿Puedes apagar tu micro, Osvaldo? Si tengo un edificio de 4 niveles, pues no sería lógico proponer una columna de 30 por 30. Tiene que ser más grande la columna. Tampoco la voy a proponer de 1 metro por 1 metro. Sería ilógico. Pero sí la puedo proponer a lo mejor de 40 por 40. ¿Sí, sí está claro? O a lo mejor de 40 por 30. O a lo mejor de 35 por 50. Dependiendo de la geometría de mi proyecto. ¿Sí? Entonces estoy partiendo de lo mínimo, que en este caso es una sección cuadrada. ¿Sí? Pero también tengo una sección rectangular o tengo una sección circular. Entonces, por lo tanto, pues va a depender del tipo de proyecto, ¿sí? Yo voy a elegir cuál va a ser la sección o la forma de mi columna. Puedo proponer una columna cuadrada o puedo proponer una columna rectangular o puedo proponer una columna circular o una pentagonal o una octogonal o una en forma de cruz o en forma de corazón o la figura que ustedes quieran. Recuerden que esa columna va a requerir de un molde y yo puedo diseñar el molde que mejor me parezca o el que a mí me guste o el que quiera el cliente. Entre más sofisticado sea el molde, más difícil o más cara
va a ser la construcción de dicho elemento. Entonces, la columna más sencilla es la cuadrada. Después le sigue la rectangular, ¿sí? Y posteriormente la circular, ¿sí? Si yo manejo una columna circular, tengo por ahí un proveedor o un fabricante que me produce cimbra de cartón, ¿sí? De forma circular, para colar dichas columnas, ¿sí? Si ese elemento no es suficiente o no me soporta el peso o no tiene la dimensión que yo requiero, pues tengo que troquelar la cimbra circular. O sea, troquelar significa formarla, hacerla, ¿sí? Pero que esa cimbra yo la puedo utilizar, pues mínimo para colar todas las columnas de mi obra. Entonces, por lo tanto, pues tengo que tener mucho cuidado cuál va a ser la figura o la sección de la columna que voy a proponer. Porque en función a la sección, a la forma de dicho elemento, va a estar el costo, ¿sí?, de la producción de dicho elemento. Que al final de cuentas, la columna va a funcionar igual. O sea, es un elemento aislado que va a soportar peso y lo va a transmitir de forma lineal, de la figura que tenga, ¿sí? La diferencia va a ser la sección, o sea, el volumen de dicho elemento, ¿sí? Entonces, para ello, el reglamento nos dice que partiendo de la sección cuadrada, ¿sí?, mínimo es de 30 por 30, si es de cualquier otra figura o cualquier otra forma o otro tipo de sección, debe tener mínimo 900 centímetros cuadrados. Si mi columna es 30 por 30, tengo 900 centímetros cuadrados de área. Si mi columna es rectangular, tengo que buscar la dimensión para que me dé 900 centímetros cuadrados de área. Si mi columna es circular, tengo que buscar, ¿sí?, el diámetro de dicha columna para que me dé mínimo los 900 centímetros cuadrados de área. O si es de otra figura. Si es hexagonal, si es pentagonal, etcétera, etcétera, pues debe de cubrir mínimo esos 900 centímetros cuadrados de área, ¿sí?, para dicha columna. ¿Hasta aquí dudas? Una pregunta, arquitecto. Estas Sí. columnas de 30 por 30, Ajá. ¿a qué distancia? Digamos, los castillos se recomiendan a 3 metros que no hayan claros de más 3 metros. ¿Estas a qué distancia podrían ir? Estas columnas generalmente las vamos a colocar a 3, 4, hasta 5 metros, más o menos, 5 metros de claro. Pero recuerden que no, o sea, tenemos, no sé, a lo mejor planta baja y a lo mejor 2 niveles, cuando mucho. Pero va a depender mucho qué tanto esté cargando dicho elemento. Sí, o sea, Ok, con esa gracias. Sí. de 30 por 30. ¿Sí? Entonces, planta baja y a lo mejor 2 niveles más, por decir algo. Los claros que podemos cubrir sin ningún problema están entre 3 y a lo mejor hasta 5 metros. Después de esos 5 metros, la estructura empieza a complicarse un poco. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues tenemos que hacer, o sea, de hecho, en esos 5 metros, pues ya nosotros tenemos que calcular esa contratrave, más bien esa trave, y ya tenemos que calcular esa columna, porque ya tenemos un claro de 5 metros que está concentrando una carga, está llegando a la columna. Entonces, tendríamos que checar si con esos 4 diámetros del número 5 es suficiente, o a lo mejor tenemos que meterle más armado, con la misma sección, pero a lo mejor con más armado, ¿sí? A lo mejor no con la misma resistencia del concreto, a lo mejor tendríamos que aumentar la resistencia del concreto. En lugar de 200 kilogramos, a lo mejor nos vamos a 250. Sí, pero eso ya es de acuerdo al análisis que estamos haciendo. Pero en general, esa columna de 30 por 30, sin ningún problema, nos puede soportar planta baja y planta alta, que es nuestra casa, con claros que tenemos de 3, 4, 450, hasta 5 metros, a lo mejor sin ningún problema, para casa habitación. ¿Sí? Pero si ese espacio o esa construcción de planta baja y 2 niveles lo queremos usar como estacionamiento o como bodega, ese elemento estructural a lo mejor va a quedar muy por abajo de su resistencia, ¿sí? Entonces, es súper importante que nosotros
especifiquemos dónde vamos a meter esa columna, o sea, cuál va a ser el trabajo de esa columna, o sea, cómo va a estar trabajando dicho elemento. ¿Sí? De eso va a depender esa sección y ese armado. ¿Sí? Ok, arquitecto, gracias. Bien, entonces, pues repito, si es de 30 por 30, pues ahí tenemos el elemento elemental, o sea, más el elemento básico, ¿sí? Por reglamento, ¿sí? Que va a tener una altura a lo mejor de 250, 270, 280 y no va a sobrepasar los 3 metros. ¿Sí? Entonces, estas columnas pues se consideran esbeltas y robustas, o también pueden ser columnas altas, o sea, muy altas, o columnas bajas, dependiendo de su forma de trabajo. Ahora que regresemos a clases, se dan una vuelta ahí por la Facultad de Medicina y van a ver que ahí tenemos columnas de concreto de forma elíptica, sí, o sea, de forma de elipse, que en algunas tienen, pues no sé, como 12 metros de altura, si no es que más. Ahí donde está la rampa, o sea, es la Facultad de Medicina, hay 2 cuerpos, ¿sí? En medio de los 2 cuerpos hay una cafetería, ¿sí? Hay unas rampas para conectar estos 2 edificios. En esa parte de ahí tenemos unas columnas que tienen, no sé, como 1,20 de largo y como 60 centímetros de ancho, de forma elíptica. Y tienen una altura, pues yo considero que son como unos mínimo 12 metros de altura. Ahora que regresemos a clases, pues pasen por ahí, pues para que vean las estructuras que tenemos en Ciudad Universitaria. La otra vez les comentaba que afortunadamente todo lo constructivo lo tenemos realizado. Lo que nos hace falta es únicamente poner un poco de atención y saber qué es lo que queremos observar. Entonces, la idea de este curso de construcción, la idea es darles el conocimiento a nivel general y que ustedes por su cuenta analicen, más bien investiguen, analicen y propongan, ¿sí? O que hagan todas las preguntas, pues para que ustedes, ¿cómo se llama?, adquieran ese conocimiento general. Entonces, o sea, todo eso lo tenemos ya, o sea, por cualquier parte que ustedes vayan, están haciendo algo de obra. O están excavando para meter algún ducto para instalaciones, o están haciendo banquetas o guarniciones, o están demoliendo, están reestructurando, están aplanando, están pintando, están haciendo terraplén, etcétera, etcétera, ¿no? O están construyendo edificios en concreto, en acero, o sea, por donde ustedes vayan. Hay mucha obra en la cual nosotros podemos observar estos sistemas o estos procesos constructivos, ¿sí? Entonces les recomiendo que pongan más atención por lo que están pasando, que se interesen en los elementos estructurales, vean cómo se llevan a cabo. O sea, no tienen que pararse mucho tiempo ahí. Basta con 5 minutos que ustedes observen qué es lo que está haciendo esa gente, cuánta gente está interviniendo, cómo manipula las herramientas o el equipo o la maquinaria, ¿sí? Cómo almacenan el material, cómo lo transportan, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que observar, ¿sí? Y todo eso, pues, hacen sus anotaciones o sacan una foto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo está ahí. Solo es cuestión, pues, de que nos tengamos un poquito y que pongamos atención en lo que está haciendo, porque es nuestra, pues, es nuestra área, va a ser nuestra forma de vida para muchos de ustedes, ¿sí? Entonces, pues nos vamos a morir siendo arquitectos o nos vamos a morir supervisando o haciendo proyecto o colaborando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, la arquitectura da para mucho. O sea, muchos no se van a dedicar a la construcción, muchos no se van a dedicar a proyectos, muchos se van a dedicar a ventas, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que hacer. Entonces, bueno, pues que nos metamos, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, estas son las columnas generalmente que vamos a proponer, o son cuadradas, o son rectangulares, o son circulares. Entonces, para cumplir con el mínimo de 900 centímetros cuadrados, si es una columna rectangular, pues basta con proponer una de 25 por 40, ¿sí? Y nos va a dar 1000
1000 centímetros cuadrados de área. Estamos pasados, ¿sí? Por 100 centímetros cuadrados de área. Pero no se recomienda que nosotros metamos columnas que tengan 22.5 por 37.5. O sea, se recomienda que nosotros manejemos números cerrados, 40, 35, 60, 50, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nunca 21.5, 27.5, 38.5, etcétera. ¿No? O sea, no se recomienda que nosotros manejemos ese tipo de dimensiones, ¿sí? Porque al momento de estar trazando, pues se nos barre el lápiz o nos llevamos el medio centímetro y eso es un relajo. Sí, pues entonces más vale manejar pues números cerrados, ¿no? 25, 30, 40, 50, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la otra, la circular, con 35 centímetros de diámetro, pues podríamos cubrir los 900 centímetros cuadrados de área que necesitamos para una columna, mínimo. ¿Sí? Si la requerimos de mayor dimensión, bueno, pues sería cuestión de proponerla, ¿sí? En base a proyecto o en base a la carga, ¿sí? O en base a la forma que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros generalmente somos los que decidimos cómo estructurar, qué dimensiones, dónde y cómo. Generalmente nosotros diseñamos todo ese tipo de cosas y nos auxiliamos de los especialistas. A lo mejor en diseño arquitectónico, si nuestro diseño o si nuestro conjunto es enorme, ¿sí? A lo mejor requerimos de corresponsables en diseño arquitectónico. En instalaciones también requerimos de peritos en instalación, o sea, corresponsables en instalaciones. Y lo mismo sucede en estructuras. Necesitamos corresponsables en cálculo estructural, que son los peritos, son los que generalmente son los que van a suscribir la documentación, son los que van a supervisar, son los que dan el visto bueno, son los que van a firmar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nosotros generalmente somos los que vamos a coordinar a toda esa gente. Nosotros somos los que diseñamos prácticamente todo y le damos elementos a la gente para que nos ayuden a complementar nuestro trabajo. Yo propongo una columna rectangular a lo mejor de 40 por 60, porque mi elemento es un edificio rectangular y voy a proponer las columnas rectangulares en una X posición. ¿Sí? Yo así lo dispongo, así diseño y voy a dar un predimensionamiento. La otra sesión les comentaba que generalmente nos ponemos en contacto con la gente que nos va a ayudar, con la gente que nos va a apoyar. Si yo voy a hacer un vaciado de granito para un piso, por decir algo, una plaza, pues tengo que ver al especialista en vaciado de pisos, porque él es el que me va a dar espesores, me va a dar rendimientos y me va a dar costo. ¿Sí? O sea, yo propongo eso. De alguna forma sé cómo se hace el vaciado de granito, qué materiales lleva, qué proporciones lleva. ¿Sí? Pero cuando me pongo en contacto con él, él me va a dar prácticamente las cantidades exactas y me va a hacer algunas recomendaciones. Hay que manejar juntas, hay que meterle a una junta de bronce o hay que manejar a cada X distancia, ¿sí? Y eso me va a ayudar a mí para hacer una composición de dichos materiales. Y además me va a dar el costo para que cuando yo me entreviste con mi cliente, le voy a decir, vamos a hacer esto, con aquello y con lo otro. Y me va a preguntar, ¿y eso cuánto me cuesta? Pues esto nos cuesta tanto. ¿Y en qué tiempo se realiza? Eso se termina en X tiempo con X número de gentes. O sea, son datos que de alguna forma ya obtuve con la persona que va a colaborar para hacer dicho trabajo. ¿Sí? Si no colabora conmigo esta persona, bueno, pues ya de alguna forma, pues ya tengo acá los datos. Si el cliente me dice, sabes que pues no se hace el trabajo, pues no se hizo, pero bueno, pues ya tiene todos los datos ahí y ya va a depender de él si lo construye con otra gente, pero pues yo quedo ya fuera y todo, si quedó bien, qué bueno, y si quedó mal, pues es responsabilidad del cliente con la persona que va a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, generalmente nos ponemos en contacto con esta gente que nos va a auxiliar.
porque nosotros tenemos el conocimiento a nivel muy general. Si vamos a manejar una estructura metálica, pues mínimo sabemos que tenemos por ahí, tenemos vigas, tenemos montenes, tenemos etcétera, etcétera, ¿sí? Y sabemos cuáles son más o menos a nivel general las dimensiones. Pero cuando me dicen que hay que diseñar con respecto a esto, inmediatamente busco a la persona indicada para que me auxilie. Oye, ¿y cuántas pruebas hay que hacer? ¿Cuántos bulbos tenemos que colocar? ¿De qué dimensiones crees que puedan ser las vigas? ¿Qué requerimos para su montaje? ¿Dónde recomiendas o quién te ha hecho estas estructuras? Entonces, como se supone que él es especialista y él ha hecho mucho de este tipo de obra, pues tiene contacto, sabe a dónde. Y va a decir, sabes que comunícate con tal empresa, ahí te van a auxiliar, te van a decir, etcétera, etcétera, ¿no? Te van a dar la información que requieres para que hagas tu proyecto. Una vez que tengas todos estos datos, nos ponemos en contacto para que veamos las cuestiones técnicas, pero ya específicas de lo que quieres hacer, ¿sí? Entonces, repito, generalmente nosotros nos ponemos en contacto con toda esta gente para llevar a cabo este trabajo. Entonces, nuestro primer contacto con el cliente nos dice, ¿sabes qué? Tengo un terreno en tal parte y quiero construir un hotel. Esa es la idea que tiene mi cliente. Entonces me busca para decir, oye, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo sería? ¿Cuánto costaría? Etcétera, etcétera. Esto es lo primero que tengo que hacer yo, es una investigación. Eso que ustedes están haciendo en Playa Capán es lo mismo que hacemos para cualquier cliente. Tenemos que ir al lugar, o sea, nos ponemos en contacto con el cliente, platicamos qué es lo que quieres, qué es lo que pretendes, cómo quieres, de cuánto es tu capital, etcétera, etcétera. Vamos a ver tu terreno, ¿sí? En qué condiciones está, ¿sí? Tengo que investigar para ver si se puede o no se puede. O sea, si puedo hacer lo que esta persona quiere. Porque a lo mejor ahí no puedo construir un hotel, ¿sí? Por el uso de suelo. Tengo que checar si podemos hacer cambio de uso de suelo. Tengo que checar cuánto nos costaría todo el trámite que habrá que llevar a cabo. Sí, porque el cliente piensa o cree que porque tiene algo de lana, pues ya puede hacer lo que se le antoje. Pues no, hay una normatividad. Entonces, por eso me busca, porque se supone que yo conozco o manejo a nivel general todo este tipo ¿cómo se llama?, de información. Entonces, en realidad no conocemos todo. Pero cuando nos dicen, quiero hacer esto, inmediatamente empezamos a investigar y empezamos a ver qué se puede hacer. Y vamos a las alcaldías o a las dependencias. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los requisitos? Para que cuando yo me vuelva a entrevistar con mi cliente, le diga, ¿sabes qué? Si se puede o no se puede, o hay que hacer esto, o hay que hacer el otro, o necesitas esto, necesitamos aquello. Y a nivel general ya tenemos costos. Bueno, ¿cuánto me cuesta hacer legalmente todo el trámite para construir un hotel pues tú me dices que se pueden construir hasta 6 niveles, no más? Sí, porque esa información yo ya la obtuve. Ya sé que en esa zona puedo hacer un edificio para un hotel de 6 niveles. ¿Sí? Entonces ya voy con el cliente, ¿hasta cuántos días podemos hacer? Pues aquí podemos construir, según la norma, hasta 6 niveles. ¿Sí? ¿Y cuánto me costaría hacer todos los planos o qué necesitamos? Hay que hacer planos estructurales, hay que hacer levantamiento topográfico, hay que hacer pruebas, hay que hacer investigación del terreno, hay que pagarle, ¿cómo se llama?, al de mecánica de suelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos esos datos yo se los doy a mi cliente, pues para que él vea, para que le alcanza lo que tiene. ¿Sí? Pues entonces es en contacto con mi cliente primero y después en contacto con la gente que me va a auxiliar en ese tipo de proyectos, la normatividad existente, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que cubrir? ¿Cuáles son los documentos que él tiene que presentar? Sí, porque muchas veces quieren construir y dicen, yo soy dueño del terreno, sí, pero pues es que tienes que mostrarme una copia de tus escrituras, o sea, no a mí, sino a las dependencias para que ellos puedan hacer trámite. ¿Sí? Y yo necesito eso pues para poder trabajar. Y necesito pues conocer el área realmente del terreno, necesito saber tus colindantes, necesito saber tu ubicación, o sea, dónde está,
¿sí? Hay que sacar alineamiento y número oficial, hay que obtener uso de suelo, etcétera, etcétera. Y después visto bueno para ver si podemos hacer lo que tú quieres. A lo mejor está en Coyoacán y ahí no puedes hacer nada porque está restringido, o estamos ahí por atrás de Palacio Nacional, ahí por la Merced, y pues, o sea, hay restricciones, etcétera, etcétera. Sí, entonces debemos de saber dónde estamos ubicados y qué es lo que debemos de cubrir para que podamos obtener legalmente, ¿sí?, todo este tipo de documentación que nos avalen y que nos amparen para hacer la construcción. Y al mismo tiempo, pues el costo que esto implica. Entonces, de esa forma es como nosotros llevamos o como debemos hacer nuestro trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda? Parece que no. Bien, entonces, no nos queda poco tiempo. Yo espero que para la próxima clase terminemos apoyos aislados. Vamos a ver la próxima clase apoyos en acero, ¿sí? Para ver cuáles son sus dimensiones mínimas, cómo, etcétera, etcétera, para que la siguiente semana entremos ya a cómo representamos estos elementos estructurales, porque vamos a empezar a trabajar los entrepisos y cubiertas. Pero necesitamos concluir los apoyos aislados y los apoyos corridos, porque es lo que vamos a empezar a representar. Si no tenemos estos elementos representados, o si no sabemos cómo se representan en nuestros planos estructurales, nosotros no podemos avanzar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es representar o conocer los entrepisos y cubiertas. Y vamos a iniciar con el entrepiso y cubierta de losa maciza de concreto armado. Pero para eso necesitamos concluir apoyos corridos y apoyos aislados, porque ese entrepiso de losa maciza y cubierta puede estar apoyado en cualquiera de los 5 tipos de muros o en cualquiera de los apoyos aislados: columnas cuadradas, columnas rectangulares, columnas circulares o columnas de acero. ¿Sí? Entonces, esos entrepisos pueden estar apoyados en cualquiera de estos elementos. Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer, ¿sí?, cuáles son los apoyos corridos, cuáles son los apoyos aislados, cómo se representan estructuralmente, ¿sí?, para poder colocar el siguiente elemento estructural, que sería el entrepiso y cubierta. Entonces, yo espero que para la próxima sesión concluyamos apoyos aislados a base de acero, que veamos o que sepamos cómo se representan, ¿sí?, para que en la siguiente sesión o la siguiente semana entremos ya a lo que serían entrepisos de losa maciza de concreto armado. Una vez entrando a entrepiso de losa maciza de concreto armado, ahí viene la primer carga de trabajo, que sería la primera entrega. Pero estaríamos hablando más o menos como en 2 semanas. ¿Sale? Ok, Sí, de acuerdo. Sí, aquí. Sí, arquitecto. No sé si tengan alguna duda con respecto a columnas de concreto. Sí, ¿me podría repetir el armado mínimo, por favor? ¿Perdón? ¿Me podría repetir el armado mínimo? El armado mínimo. Para la sección cuadrada o para el área de 900 centímetros cuadrados, de cualquier forma cuadrada, rectangular o circular, mínimo el armado deben ser 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2 a cada 20. ¿Sí? Sección cuadrada. En la sección rectangular hay una variación. Es también, o sea, en este caso tenemos 40 centímetros. Por reglamento nos dice que la separación de la varilla, o sea, entre varilla y varilla, no debe exceder los 25 centímetros de separación. Si tenemos una sección cuadrada, ¿sí?, serían 30 por 30. Pero ahí tenemos que tener recubrimiento. El recubrimiento mínimo
es de 2,5 centímetros de cada lado. Ese recubrimiento es del acero que está más externo. El acero más externo es el estribo. Por lo tanto, a partir del estribo debemos tener 2,5 centímetros. Si tenemos 2,5 centímetros de un lado y 2,5 centímetros del otro lado, ¿sí? Nos quedan 25 centímetros libres, ¿sí? Que es donde va la varilla vertical. Entonces, por lo tanto, ahí con 4 diámetros del número 5 es suficiente según el reglamento. Pero cuando tenemos nosotros 40 centímetros de longitud en una sección rectangular, en una cara tenemos 25. Ahí se reduce a 20 la separación de la varilla. Pero por el otro lado, que no nos quedaría 35 centímetros si dejamos 2,5 de cada lado de recubrimiento. Entonces, por lo tanto, el reglamento nos dice, hay que meter un diámetro adicional. ¿Sí? Por eso estoy planteando allí en el croquis un diámetro adicional. Y estoy colocando 4 diámetros del número 5 más 2 diámetros del número 4. Y estoy colocando un estribo adicional. Ese estribo adicional, además del que va a cubrir el área de 25 por 40, estoy colocando un estribo que va a tener 25 por 20. ¿Sí? O sea, va a haber un estribo ahí empalmado. ¿Sí? También viene a cada 20. Esto es porque el reglamento nos dice que la varilla vertical debe estar ligada al menos o mínimo en 2 de sus lados. Si ustedes observan el croquis, la varilla que tenemos ahí en la sección cuadrada está ligada por 2 de los lados o está amarrada en 2 de los lados. En cambio, la varilla que tenemos en la sección rectangular, la varilla que viene al centro, si le quitamos el estribo que viene a la mitad, únicamente estaría amarrada por un solo lado. Entonces, el reglamento me dice que esa varilla la debo de ligar en el otro sentido. Y la única forma de hacerlo es colocando un estribo adicional o bien colocando una grapa. ¿Sí? Una grapa en forma de C, ¿sí? Para amarrar esa varilla en 2 de los lados. Entonces, es mucho más fácil, pues colocar un estribo es más seguro. ¿Sí? Entonces, por eso ahí viene el estribo. Para la varilla, para la columna circular, ¿sí? Tenemos los mismos 4 diámetros del número 5, que son lo mínimo que debemos de colocar. Y estribos del número 2 también a cada 20. O bien, en la columna circular, lo que se recomienda es que se haga un estribo sonchado. Ese estribo es una sola pieza, ¿sí? Que la vamos a ir alargando, la vamos a ir colocando en forma de un resorte a lo largo del cuerpo de la columna. Entonces, un estribo que vamos haciendo de forma circular, no lo cortamos, es continuo y lo vamos haciendo como si fuera un resorte. ¿Sí? Creo que todos conocen los resortes de los carros. ¿Sí? O sea, donde vienen las muelles, los carros traen un resorte. ¿Sí? Ese resorte se alarga o se comprime de acuerdo al movimiento que se tiene. Entonces, ese es un estribo sonchado, así se llama. ¿Sí? Entonces, es el armado mínimo para las columnas. Bien, jóvenes, el tiempo está por concluir. Entonces, nos veríamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sale? Sí, Arqui, hasta luego. Está bien, hasta Bien. Ok, luego. de acuerdo. Que la pasen Gracias. bien. Hasta luego, Arqui. Buenas En la tardes. próxima sesión. Hasta luego, arquitecto. Buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes.